Askurkipan kun Hamasiptasa Istapfestati. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buenos días, profe. No lo Buenos escuchamos. días, Escuchamos. profesor. Buenos días, sí, la Buenos días, escuchamos. profesor. Walias Istasi Buenos Hilata días, Hilatita. Yatichiri. Buenos días a todos, Asturukipana. Muy Kipan bien, Waliki, Aski Sumaurukipan, Takenitaki, Hichurua, Kaltañani, Aymara, Aru, Yatikawimpi. ¿Ya? Muy buenos días a todos, bienvenidos a este curso. El día de hoy vamos a iniciar con el aprendizaje del idioma Aymara. ¿Ya? Como habrán visto en la convocatoria, tiene una duración de 4 meses. Vamos a estar 3 días a la semana, ¿sí? Lunes, miércoles y viernes en el mismo horario, de 6 de la mañana a 6:45, hora de Bolivia. Creo que en Perú en este momento recién son las 5, ¿no? Y en Chile ya son las 7 de la mañana, ¿no? En Argentina también creo que son las 7 de la mañana, ¿sí? Entonces, lamentablemente por temas de logística no pueden asistir todos a la clase, ¿no? Pero tenemos transmisión en vivo. También hemos compartido el link. Ya no vamos a compartir todos los días, ¿no? Se supone que todos están suscritos al canal y van a poder seguir, ¿ya? Hasta el momento hay 2.000, más de 2.000 inscritos en el curso, ¿ya? Ahora la capacidad de Zoom solamente tenemos para 100. Como verán, está totalmente abarrotado y significa que todos los días, cuando nos toque las clases, tienen que estar minutos antes para poder participar, ¿no? Pueden seguir directamente desde YouTube. La única diferencia está en que aquí van a poder hacer preguntas de forma directa, van a poder participar, les voy a preguntar, ustedes van a poder participar, ¿no? Esa es la única diferencia, ¿sí? Esta es la segunda versión del curso. La primera versión lo hemos terminado hace más de 2 semanas, ¿no? El curso, hemos hecho el acto de clausura también la anterior semana y hemos tenido un buen resultado, ¿no? Es parte de un convenio que hemos hecho con la Fundación Das Bien, que nos da el techo académico, ¿sí? Entonces nosotros, para fortalecer el idioma aymara, ¿no? Venimos enseñando hace varios años. Sin embargo, muchos requieren certificado y muchas otras cosas, ¿no? O quieren cursos prolongados. Entonces, qué mejor si hay alguna institución que nos pueda ayudar con tema de certificación y todo eso. Entonces, estamos trabajando con la Fundación Das Bien, que es de Perú, con convenio con la Fundación Pontifical Catholic University, ¿no? Perdón, con la Universidad Pontifical Catholic University, ¿ya? Entonces, vamos a estar estos 4 meses. ¿Listo? Muy bien. No sé si tiene alguna pregunta para empezar. Haniwa. Haniwa. Maliki, Perdón, yo tengo una pregunta, señor. adelante. ¿Es necesario tener el texto o lo podemos adquirir a medida que vamos aprendiendo? Ah, ya, del material. No es necesario, no es obligatorio. ¿Ya? No es obligatorio. ¿Ya? Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Licenciado, buen día, ¿me Sí, escucha? sí, perfectamente. Ya tenía una pregunta acerca de los horarios. ¿Las clases van a ser todos los días o vamos a tener algunos días específicos? Lunes, miércoles y viernes. ¿Ya? Con la anterior versión hemos Está hecho bien, los licenciado. 5 días. Sin embargo, ahora, a ver, empezamos un poco de lo que es idioma aymara, ¿no? Muchos, por ejemplo, principalmente en Bolivia, hacen el curso por tema de certificación, ¿no? Entonces, es lo que hemos hecho hace mucho tiempo atrás, ¿no? Pero luego nos hemos dado cuenta que hay muchas personas que sí quieren aprender el idioma, entonces eso es lo que estamos fortaleciendo, ¿ya? Por ejemplo, en la primera versión hemos tenido 790 inscritos, ¿sí? De los cuales solamente han terminado 114, ¿sí? Para mí ha sido un número muy bueno, ¿sí? Ahora, estas personas que han terminado realmente tienen esa vocación de poder aprender el idioma, ¿no? Entonces, con ellos, en abril estamos iniciando el nivel intermedio,
¿sí? Entonces, con ellos vamos a hacer los días martes, jueves y sábado vamos a hacer, ¿no? Entonces, también en el mismo horario, ¿no? Comprenderán el horario porque como es una actividad que estamos haciendo como como un beneficio, digamos, a la sociedad para fortalecer el idioma aymara, entonces en otros horarios no podemos, ¿no? Entonces, por eso es que estamos haciendo en este horario, ¿no? Tal vez para muchos va a ser un poco costoso, ¿no? Pero poco a poco se van a ir acostumbrando y seguramente a las 6 de la mañana van a estar aquí presentes en sala para poder eh, aprender este maravilloso idioma. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Está bien, gracias. Más Profe, tarde, buenos Tataya días. Tichiri. Sí, adelante, adelante. ¿Dónde podemos adquirir los textos los que queremos? Ya, hoy día en los grupos de WhatsApp vamos a comunicar, ¿ya? ¿Dónde pueden adquirir? ¿Listo? Gracias, Luisa. Muy bien. Una preguntita, licenciado. Buen día, ante Adelante, todo. adelante. Ya, ¿cómo se va a controlar la asistencia con No respecto? controlamos asistencia. Si no asistimos o asistimos, ¿es igual, Liz? Claro, esto lo que se trata es de aprendizaje, ¿no? Que aprendan, ¿ya? Entonces Ya, nosotros damos gracias, licenciado. actividades todos los días, ¿ya? Entonces eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿ya? No nos interesa si están presentes Gracias. o no, sino Vaya a que asistir. aprendan y desarrollen todas las actividades, ¿ya? En un momento más les voy a decir en qué consiste la actividad del día de hoy. Entonces, así vamos a ir filtrando, ¿sí? Entonces, a medida que vayamos avanzando, ustedes seguramente han visto el PDF, ¿no? Está en la página también, en el cual dice 70%, ¿sí? De todas las actividades. ¿Ya? Disculpe, licenciado, ¿cuál es el filtro que van a hacer para decir que un alumno ha aprobado el curso, ¿no? Porque usted menciona esas actividades, ¿solo es eso o vamos a dar aparte exámenes tal vez, ¿no? Hay exámenes, hay actividades, ¿ya? Pero para el final tenemos examen escrito y examen oral, ¿ya? Ah, ya, ok, ok. Muchas gracias. Sí. Disculpe, buenos días. Sí, adelante. Una vez que terminemos este curso y aprobemos, bueno, los que aprueben van a poder ingresar recién al curso de intermedio. Correcto. Sí, primeramente tienen que tener una base sólida, ¿sí? Seguramente han visto los videos, ¿no? Del examen de la anterior versión. Está en plataforma, ¿no? Entonces, importante que tengan la base, ¿ya? Caso contrario, hay muchos que se han no, todavía no está habilitado, pero me han dicho, ¿no? ¿Podemos participar también? No. Claro, si ya tienen una base o son hablantes de la Aymara, sí podrían participar tal vez, ¿sí? Pero importante que tengan bases sólidas. No vamos a estar enseñando desde lo más básico directamente, desde conversaciones, desde conjugaciones y todo eso, ¿ya? Y esto sí es básico, vamos a empezar desde lo más básico. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Ya, creo que nada. Muy bien, entonces, bienvenidos nuevamente a este curso de Aymara. Mi nombre es Román Pairumani, ¿ya? Para ustedes, Yatichiri Román, ¿ya? Yatichiri es profesor, ¿listo? Muy bien, Kaitañani, empezaremos. Bien. El Aymara, como tal, es un idioma. Vamos a introducir un poco. Que para muchos no es necesario aprender, ¿no? Eso es lo que al menos me dijeron algunos, ¿no? En ciertas oportunidades, ¿no? Sin embargo, es un idioma indígena que se mantiene todavía en ciertas regiones, ¿no? De algunos países como Bolivia, Perú, Chile, parte de Argentina, ¿no? Es un idioma en el cual el cual ha perdurado por muchos años, ¿ya? Por eso es que el origen etimológico mismo de este idioma tiene que ver con lo que es Hayamararu, ¿ya?
Si desglosamos esta palabra hayamararu, haya, lejos, mara, año, y lo que sería aru, que es idioma o lengua, ¿sí? Estamos hablando, ¿no? Como un idioma de muchos años, pero de forma cualitativa, ¿no? Muchos años, ¿no? Y no de forma cuantitativa, ¿sí? No de forma cuantitativa. Ahora, eso se debe principalmente a que no se sabe exactamente desde cuándo se habla el idioma aymara, ¿sí? A ver, les pregunto a los que estudian historia, antropología. Tiwanaku, ¿qué idioma hablaba? ¿Alguien? Quechua. No, quechua no, pero no, creo que no se sabe exactamente, ¿no? Pero Probablemente el Puquina. puquina o el aymara, ¿no? Que es más o menos, ¿no? Probablemente Sí. hablaba. Muy bien. Entonces, probablemente el puquina, algunos dicen aymara, ¿no? Entonces, como no tiene una escritura tiwanaku, solamente los jeroglíficos, entonces no se tiene ese dato exacto, ¿ya? No se tiene ese dato exacto. Por lo que no podemos precisar en este momento, ¿no? Cultura tiwanacota hablaba aymara, o puquín, o no sé, algún otro idioma. Sin embargo, algunos lingüistas están estudiando, ¿no? Algunos ya confirmaron, ¿no? Que hablaban ciertos idiomas, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Nosotros simplemente nos vamos a limitar a esto, ¿no? Todavía no podemos precisar, ¿no? De que desde cierto periodo de la historia se habla este idioma. Sin embargo, estamos claros de que nuestros antepasados sí hablaban lo que es el idioma aymara, ¿no? A eso se denomina como hakaru también, ¿no? Hakaru, que significa que solamente se habla y no tiene una escritura, ¿no? Y eso es donde precisamente llegamos con el idioma aymara, ¿sí? Cuando hablamos del idioma aymara, tenemos que ver, ¿no? ¿Desde cuándo se escribe, no? El primer escrito en el idioma aymara aparece en 1612, ¿ya? 1612 por el padre Ludovico Bertone, ¿sí? Este padre era un párroco en Perú, en el cual escribió el primer libro denominado El Confesionario, ¿ya? El Confesionario. Como era párroco, como antes los sacerdotes hablaban lo que es latín, entonces lo escribió en latín, pero escribió como escuchaba, ¿sí? Como escuchaba. Y es así que a partir de esto aparecen otros escritos, ¿no? Que tienen que ver con, ¿no? Solamente el lenguaje, el habla, es decir, las personas o los escritores, ¿no? Escribían textos del Aymara como escuchaban. Significa sin una regla gramatical, ¿ya? Entonces no tenía una regulación, digamos, ¿no? Como la RAI, por ejemplo, ¿no? Regula el español, ¿no? Dice, ¿no? Así hay que escribir estos signos, todo eso, ¿no? Entonces, la Aymara, no, ¿sí? No. Simplemente se basaban en lo que hablaban. Como escuchaban, hablaban, ¿sí? Desde 1952, más o menos aproximadamente, se busca, ¿no? Regularizar la escritura del idioma aymara, ¿no? Recién en 1984, en Bolivia, se logra regularizar la escritura del idioma aymara y del idioma quechua a través de un decreto supremo. Lo mismo pasó con Perú y Chile, ¿no? Entonces, han sido decretos del gobierno central que han determinado cómo se debe escribir el idioma aymara. Desde entonces no se hizo más nada, ¿sí? Por eso es que algún momento en mi muro de Facebook me escribieron, ¿no? Me dijeron, ¿por qué no manejas los 5 vocales? Enseña muy bien, ¿no? Así, de esa forma más o menos, ¿no? Entonces, lo que vamos a aprender nosotros en este curso va a estar basado en lo que está escrito en la norma, ¿ya? Entonces, no vamos a enseñar algo que esté fuera de ella, ¿sí? Entonces, ya se van a estar dando de cuenta cómo vamos a aprender el idioma aymara. Muy bien, ¿quieren participar? ¿Quieren preguntar? ¿Quieren argumentar algo? No, muy bien. Buenos días. Sí, adelante, María.
Yo quería preguntar algo respecto a la escritura. Es una duda que tengo respecto a la escritura. Usted nos dijo que se escribió en latín en una primera instancia, ¿no? ¿Esa escritura se ha tomado como base para establecer lo que es ahora actualmente el aymara? Porque es realmente raro cómo se escribe, porque tiene hartos sufijos y una palabra es bastante compuesta, podría decirlo yo. Entonces quisiera saber si desde que se ha escrito en latín se ha quedado así o es que ha habido algún cambio. Gracias. Ok, muy bien. Obviamente, como decimos, el primer escrito ha sido en latín, posteriormente ha sido en castellano, ¿no? Eso es lo que decía, ¿no? Se escribía como se escuchaba. Obviamente, este libro hasta hoy en día para estudiar lingüística es la base, ¿no? Entonces, hay muchos libros que se han reescrito sobre Ludovico Bertonio, ¿ya? Pueden encontrar en diferentes bibliotecas, en diferentes lugares. Es el libro esencial para aprender, ¿no? O al menos históricamente hablando, ¿ya? Muy bien, ahora sí veremos las características. El idioma aymara está conformado por fonemas, ¿ya? Fonemas, o por signografía. Esas son las dos denominaciones que se tiene en el aymara, ¿sí? Ahora dirán, ¿y por qué no alfabeto, no? El alfabeto, ¿no? Viene, ¿no? Alfa, beta, ¿no? Entonces tiene ese orden. O abecedario, ABC, abecedario, ¿no? Entonces, en aymara no se tiene ese orden, ¿ya? No tiene ese orden. Incluso algunas letras como la B, la C, no existen en el idioma aymara. Por eso, a ese conjunto de letras, consonantes y vocales, simplemente se conoce como fonemas o signografía. ¿Ya? Primer elemento. Segundo, el aymara es un idioma aglutinante, ¿ya? Aglutinante. ¿Qué significa? Que a partir de una palabra raíz se va a ir agregando sufijos, ¿sí? Sufijos y van cambiando a medida que vamos aumentando sufijos, ¿ya? El significado. Claro está. Entonces les voy a compartir la pizarra y les voy a demostrar cómo o a qué hacemos referencia cuando decimos aglutinante, ¿ya? Muy bien, yo les voy a poner aquí una palabra. Por ejemplo, ¿no? Uta. ¿Alguien sabe qué significa uta? Casa. Casa. Muy bien, Flor. Muy bien, excelente. Casa. ¿Sí? Casa. Ahora, lo voy a agregar un sufijo. Ahora es utaja. ¿Qué significa? Mi casa. Mi ¿Qué casa. Mi casa. Perfecto. Mi casa. Ahora aquí voy a agregar otro sufijo. ¿Qué significa ahora? Mis Mis casas. casas. Mis casas, ¿no? Ahora ya es plural. Y por cierto, en aymara, para pluralizar, se utiliza el sufijo naca, ¿ya? Es como el S en español, ¿no? Entonces no hay que decir gilatanacas, culiacanacas, no, no hay que decir. Gilatanaca ya significa, ¿no? Hermanos, primos, ¿no? Culiacanaca también ya está en plural, entonces no es necesario esa S en castellano, ¿ya? A ver, utanakaja, puni, wa. ¿Qué estoy diciendo? Siempre son mis casas. Es mi casa verdaderamente. ¿Ya? Muy bien, ¿alguien más? ¿Sí? Son mis casas siempre, ¿no? O son mis casas verdaderamente, ¿no? Entonces estoy recontra afirmando, ¿no? Entonces, ¿qué sufijos estoy utilizando? Vamos a señalar, a ver. Naka, que hemos dicho que pluraliza, ¿no? El ja, que es sufijo posesivo, ¿no? El puni, otro sufijo, y el wa, el sufijo afirmativo. En esta palabra raíz, que es uta, estamos utilizando 4 sufijos. Y a medida que vamos aumentando, añadiendo sufijos, va cambiando de significado. ¿Sí? Esa es la característica del idioma aymara, ¿no?
Por eso es que muchos lo ven como complicado, ¿no? Simplemente son sufijos, hay que conocer, hay que practicar y listo, ¿no? Entonces, simplemente a través de una palabra raíz se van añadiendo ciertos sufijos. Seguramente han escuchado, ¿no? Nosotros en Aymara utilizamos como trabalengua, ¿no? Ahora he escuchado programas de radio, programas de televisión, ¿no? El aruskiptasipjañanakasakipuniraquispawa, ¿no? Es la palabra más larga en el idioma aymara, ¿sí? Entonces, viene de arusiña, ¿no? Que sería de hablar, de conversar, ¿no? Entonces, aruskiptasipjañanakasakipuniraquispawa, ¿no? Entonces, ya es toda una oración si traducimos al idioma castellano, ¿sí? ¿Se entiende la característica del idioma aymara? Gisa. Sí, Gisa. Muy bien. Una pregunta, por favor. Sí, adelante, adelante. En base a lo que ha aumentado el licenciado, Naka, Ja, todos esos sufijos, ¿no? ¿Qué pasa con el orden, licenciado? ¿Cambia el significado de la palabra? Porque si digo uta, nakaja, o si digo uta, hanaka, ¿cambia el significado? Esa es mi pregunta, por favor. Muy bien. Gramaticalmente no está bien, ¿no? Es como si me estuvieras diciendo, ¿no? Lo correcto sería mi casa, ¿no ve? Entonces me estás diciendo casa mi, así. Está bien, gracias, licenciado. Muy bien. Ya. Entonces, aquí, ¿no? Tenemos el ejemplo, ¿no? Jupa naka puniwa. Jupa, pronombre personal, él o ella, ¿no? Naka es el sufijo pluralizador, ya hemos dicho, ¿no? El puni, sufijo, significa siempre, ¿no? Y el wa es sufijo afirmativo, ¿no? También sustituyen algunas veces a los verbos, ¿no? Pero en este momento está como sufijo afirmativo. Entonces, Jupanaka puniwa, ¿no? Ellos siempre son, ¿no? Jupanaka puniwa, ¿no? Uiwanaka japuniwa, utanaka japuniwa, anunaka japuniwa, hakenaka japuniwa, ¿no? Entonces, simplemente, ¿no? Vamos a cambiar la palabra raíz y ya va a cambiar todo, ¿no? O cambiamos el naka o ponemos aquí algún sufijo posesivo y ya está, ¿no? Y hablando de posesivos, vamos a utilizar mucho, ¿sí? Voy a volverlos a compartir la pizarra. Y simplemente vamos a introducir con esto, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Les decía, vamos a conjugar uta, ¿no? Que sería casa, ¿no ve? Entonces, esto es casa. Perfecto. Podemos hacer con cualquier otro, ¿no? Pero haremos con palabras que sí ya conocen, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa, hemos dicho? Mi casa. Mi casa. Ahora, uta, ma. ¿Qué significa? Tu casa. Tu casa. Ahora esto. Su Su casa. casa. Esto. Nuestra Nuestra casa. casa. Ya. Bien. Entonces, como se habrán dado cuenta, la palabra raíz uta, 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 ¿no? El sufijo, el ja, ma, pa, sa. ¿Sí? Sufijos posesivos se llama, ¿ya? Entonces, simplemente demuestra, ¿no? Entonces, en vez de estar escribiendo de esta forma, vamos a decir. Nayan utaja, podemos decir utaja, mi casa. ¿No ve? Sí, entonces lo podemos hacer de forma corta. Muy bien. ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Profe, esto que avanzamos está en el texto. Sí, todo está en el texto. Gracias. Muy bien. Seguimos, ¿no? ¿O tienen algún comentario, pregunta que hacer? Es importante también que participen, ¿sí?
Perdón, una pregunta. Sí, adelante. Licenciado, ¿qué significa este Nayan que usted puso antes de la uta y ja? Naya es yo, ¿ya? Nayana, ese na es sufijo de, ¿no? De mí, más o menos se traduce literalmente. Hay algo importante también, ¿no? Que me pregunta ahora. Los idiomas no se traducen de forma literal, ¿ya? No se traducen nunca de forma literal. Les muestro nuevamente la pizarra. Por ejemplo, ¿no? Alguien diría, ¿no? Por ejemplo, uta, ¿no? Casa. ¿Y cómo diría la casa? A ver, ¿cómo diría la casa? ¿No? Utilizando el artículo. Sí. ¿Sí? Entonces, más o menos así pasa en los idiomas, ¿ya? Entonces, en el idioma aymara, principalmente lo que vamos a aprender, ¿no? Pues no vamos a traducir de forma literal, palabra por palabra, sino vamos a traducir la oración completa, ¿sí? Muchas veces hago traducciones y también me dicen, ¿no? Y esto, ¿no? Me quieren o quieren que traduzca de forma, palabra por palabra, ¿no? Entonces, no se hace eso en los idiomas. Muy bien. Ahora, lo que preguntaba la compañera era Nayan o Taja, ¿no? Ya. Entonces, el utaja ya hemos dicho, ¿no? Entonces, uta, palabra raíz, y el ja, mi, ¿no? Naya es yo, ¿ya? Este es sufijo na. Aquí voy a escribir. Es el sufijo na, ¿ya? Sufijo na. Esto significa de. ¿Lo ve? Entonces, ¿cómo sería? De mi casa. Así más o menos sería de forma literal, ¿no ve? Pero la traducción de esto, Nayan Utaja, es mi casa. ¿Sí? Entonces, no es la traducción de forma literal. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta, licenciado. ¿Y en qué caso uso el solo Utaja y en qué casos utilizo Nayan Utaja? Ah, Sí, ya, buena sí, pregunta. significa lo mismo. Sí, puedes Gracias. utilizar de cualquier forma, ¿no? Dependiendo del contexto, ¿no? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, si solamente quiero expresar mi casa, puedo decir utaja, ¿no? Pero si yo quiero formular una oración completa, entonces utilizo, ¿no? Mayan utaja wali hiwakipunewa, ¿no ve? Entonces, ¿no? En ese caso, ¿ya? Cuando solamente quiero expresar mi casa, entonces utajas, necesario, suficiente, ¿ya? Solamente cuando quiero conjugar de forma larga, ahí utilizo el naya, ¿no? El pronombre personal. ¿Alguna pregunta? Perdón, entonces mi siguiente pregunta será si este Nayan es para yo, entonces, ¿qué será para él, ella, ellos? ¿Cómo será la cosa? Ah, ya, cuando veamos pronombres personales. Gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Ya, nadie. Una pregunta. Sí, adelante. El idioma aymara utiliza artículos como por ejemplo el, la, los, de las. No, no se utiliza, ¿ya? O al menos no hay algún sufijo, alguna palabra que reemplace el artículo, ¿sí? Entonces, cuando traducimos directamente con la forma de la palabra raíz, nada más, ¿ya? Y es lo que demostraba hace un momento, ¿no? Decía uta, eso es casa o también es la casa, ¿no? Por ejemplo, pisi, ¿no? Gato, ¿no? Puede ser el gato también, ¿no? La traducción. Pero en Aymara como tal no se tiene el artículo. ¿Alguna pregunta más?
¿No? ¿Nada? Muy bien. Entonces, seguimos. Como decíamos a un principio, el idioma aymara básicamente es hablado en la parte andina de Bolivia, Perú, Chile, Argentina, ¿sí? Sin embargo, hay una característica natural de los aymaras, ¿no? Son migrantes, ¿sí? Migrantes, ¿no? Desde un principio, ¿no? Por ejemplo, como viven más en el altiplano, entonces siempre en ciertas temporadas, por trabajo, ¿no? Se trasladan a ciertos lugares como lo son los valles o los yungas, ¿no? Hoy en día, ese fenómeno de migración ya no solamente es a estas regiones, sino ya son a otras regiones, ¿no? Principalmente, ¿no? A regiones orientales, ¿no? O incluso a otros países, ¿ya? A otros países. Es así que podemos ver hoy en día, no solamente en estos países y en estas regiones, sino podemos ver en diferentes países, ¿no? Obviamente no serán grupos significantes, sin embargo, entre ellos claramente se pueden comunicar en el idioma aymara, ¿no? Hace algunos años estuve por el oriente de Bolivia, ¿no? Entonces pude ver en Santa Cruz, en Beni, ¿no? En Ribera Alta, en Cobija, migrantes, ¿no? De La Paz, de Oruro, ¿no? De aquí de Bolivia, que han migrado por ciertas razones, pero que todavía mantienen la cultura y también lo que es el idioma principalmente, ¿no? Y lo mismo pasa, ¿no? Hay muchos migrantes, por ejemplo, de la parte andina de Bolivia a Brasil o Argentina, ¿no? Que ellos también hoy en día todavía mantienen lo que es el idioma, ¿no? Entonces, de alguna forma se va fortaleciendo, ¿no? Pero también pasa ciertos fenómenos en ciertas regiones donde se habla el idioma aymara, ¿no? Según estudios lingüísticos, para que un idioma permanezca por lo menos por algunas décadas, es importante que al menos tengan 100.000 hablantes, ¿sí? 100.000 hablantes. Pero hoy en día se ha podido ver de que, por ejemplo, en ciertas regiones aquí del altiplano de La Paz, ¿no? Las personas, los padres, los hablantes de la aymara, no enseñan a sus hijos, ¿sí? A sus hijos prefieren que aprendan primero lo que es el castellano, ¿no? Entonces, eso se debió también a una fuerte, ¿cómo podríamos decir? No discriminación tal vez, ¿no? Tal vez sería otro término, ¿no? Entonces, a los que hablaban aymara o los que solamente hablaban aymara, ¿no? Entonces lo veía como que medio inferiores, ¿no? Entonces, eso ha sido también otro elemento que ha hecho que los indígenas de habla aymara no puedan practicar, no puedan fortalecer el idioma aymara, ¿no? Y esa es nuestra labor en este momento, ¿no? De poder fortalecer, de que muchas personas sepan, hablen el aymara, ¿sí? Y también otro elemento es que, si bien hablan el aymara, no escriben, ¿sí? Y eso pasa en muchas regiones, ¿no? Entonces también a través de estos cursos vamos a enseñar cómo se escribe correctamente lo que es el idioma aymara, ¿sí? Hoy en día, en muchos países, hablando específicamente de Bolivia, se ha dado importancia, ¿no? Desde el 2012, a través de un decreto supremo, o perdón, a través de una ley, se ha fortalecido, se ha obligado, ¿no? A los funcionarios públicos y en todas las escuelas y colegios el aprendizaje del idioma aymara, ¿sí? Pero hasta la fecha no se ha cumplido, ¿no? Actualmente para ser funcionario público, si bien te piden, ¿no? Pues existen instituciones donde pueden comprar o simplemente presentar algún certificado y ya, ¿no? Eso no garantiza realmente que ellos saben hablar el idioma aymara, ¿sí? Entonces, lo ideal sería que realmente sepan hablar el idioma aymara y no solamente presentar un certificado. Muy bien, entonces eso como parte introductoria de lo que sería el idioma aymara. Ahora, a lo que venimos, vamos a aprender el idioma aymara, ¿ya? Esta parte también ya hemos introducido. En aymara vamos a ir conociendo lo que son los consonantes, las vocales, ¿no? También tenemos en otros idiomas, ¿no? Y específicamente en el castellano tenemos consonantes. A ver, ¿cuántos consonantes tenemos en el alfabeto del castellano o el español?
¿Cuántos consonantes? 27. 27, perfecto, muy bien. ¿Alguien dice otro número? Tal vez 22, sin contar las vocales, ¿no? ¿Ya? No. Solo consonantes, ¿no? Sí, Muy 22. bien. ¿Y cuántas vocales tenemos en el castellano? 5 vocales. 5 vocales, ¿no? 5. Sí, muy bien. Entonces, 27 consonantes más 5 vocales son 32 palabras o letras en total, ¿sí? En el idioma aymara tenemos 26 consonantes y 3 vocales. Total, 29 letras, ¿ya? En un momento vamos a reconocer qué letras faltan, ¿ya? Además, en el aymara tenemos reconocido como, no como vocal, no como consonante, pero parte de lo que es los fonemas, la diéresis y el glotal, ¿ya? Las diéresis acompañan a las 3 vocales. Puede ir en la vocal A, en la vocal I y en la vocal U. ¿Qué rol cumple? Es el alargador vocálico, ¿sí? Es como el acento que utilizamos en el idioma aymara, ¿ya? El acento, ¿no? Hay una regla básica para poder utilizar, ¿no? Que también vamos a conocer. Además tenemos lo que es la glotal, ¿no? Y esto es lo que les hace tener miedo a todos, ¿no? Al momento de pronunciar, hace de forma explosiva, ¿ya? Por ejemplo, ka, y cuando decimos o cuando escribimos con la glotal, va a ser a, ka, a, ¿no ve? Otro, ¿no? O, o, ¿no? O, o, ¿no? Que, ¿no? Entonces, hace que al momento de pronunciar lo hagamos de forma explosiva, ¿ya? También ya este glotal ya está, o sea, la posición o con qué letras tiene que ir ya está determinada, ¿sí? No hay que estar adivinando, ¿no? Alguien me decía, ahora, ¿cómo voy a saber dónde hay que colocar esta glotal, ¿no? Pues no, ya está determinado el lugar, la posición donde debe estar presente. Muy bien, entonces veamos el cuadro fonético, ¿ya? Esto es el cuadro fonético, ¿ya? El abecedario aymara, ¿no? Para que me entiendan, ¿no? Hemos dicho que no se dice abecedario, ¿no? Solamente para que me entiendan, les voy a decir como abecedario, ¿ya? Ahí está. Entonces, hemos dicho 26 consonantes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 4, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ¿no? Ahí están los 26 consonantes. Hemos dicho 3 vocales, ¿no? 1, 2, 3. Hemos dicho una glotal. Aquí está la glotal. Y hemos dicho una diéresis, ¿sí? Entonces, esto es el cuadro fonético, la signografía aymara. Eso significa que solamente vamos a escribir con letras que están dentro de este cuadro fonético. ¿Me dejo entender? En castellano solamente escribimos con el alfabeto, ¿no ve? Con el abecedario, ¿no ve? No hay otras letras que nos inventamos, ¿no ve? ¿Sí o no? ¿Sí? De la misma forma, aquí en el aymara, ¿sí? Ahora reconozcan qué letras no existen, que utilizamos en el castellano, pero que no utilizamos en el idioma aymara. Escriban en La sus C. cuadernos, en sus apuntes, ¿ya? Y luego me dicen, 30 segundos, mientras respondo los mensajes de WhatsApp y de... La B. De la misma forma, ahora reconozcan qué letras no usamos en castellano, pero que no usamos en castellano. ¿Ya? 30 segundos.
Muy bien, ahora sí, ¿quién quiere expresar qué letras no existen en el Aymara? La C, La D, ¿Ya? la C. ¿Ya? La C, D, La ¿ya qué F, más? ¿La S? FC, No, aquí está la S. La G. F, 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 ¿ya? F. Muy G. bien. La G, ¿ya? La H solita tampoco hay, ¿no? ¿Ya? La H solita, perfecto. La F. La La F, C. la C, Las vocales O y E. ¿ya? Muy bien, no hay dos vocales, esas dos vocales. la Consonantes Z, X, Z. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, anoten muy bien qué letras no deben utilizar en el idioma aymara, ¿sí? Entonces, no No está existe la la T, letra E. no está la C, la G, la F, la E, la O, la Z, ¿no? La V, ¿no? No existen. No existen en el aymara. Por lo tanto, no van a utilizar esas letras en el idioma aymara. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Isa, Muy bien. Entonces, ahora voy a agrandar un poco. Entonces, solamente utilizamos estas letras. Mañana, por tema de tiempo, ahora no nos alcanza. Mañana vamos a aprender la pronunciación. Pero sin embargo, para que vayan repasando, este cuadro fonético tiene dos funciones, ¿sí? En la parte superior nos muestra lo que serían los puntos de articulación, ¿sí? Puntos de articulación. Entonces tenemos bilabial, bilabial, dental, ¿no? Palatal, velar, ya casi la garganta, y postvelar, ya la garganta, ¿no? ¿No? Mira, van a escuchar. Pa, ta, ca, ca, ¿no? Entonces, los puntos de articulación. Y estos puntos de articulación están aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? Los puntos de articulación. Bilabial, ¿no? Pa, ta, cha, ca, ca, ¿no? Entonces, en Aymara no hay que hacer ningún esfuerzo, es como cualquier otro idioma, ¿no? Principalmente aquí, ¿no? En postvelar, ¿no? Otros, no hay que hacer ningún esfuerzo, ¿sí? Solamente tener en cuenta lo que son los puntos de articulación que sean de forma correcta, nada más, ¿ya? Ningún esfuerzo, ¿no? Hay algunos que tanto practicar se vuelven ronco, no, ¿ya? Entonces, la primera parte nos muestran lo que serían los puntos de articulación. Y en la parte lateral izquierda nos muestran los modos de articulación, cómo se debe articular cada una. Y principalmente en el Aymara tenemos tres tipos de niveles o sonidos, ¿no? La simple, la aspirada y la explosiva. ¿Ya? Simple, su nombre mismo dice, ¿no? Es simple, es como el castellano, ¿no? Por ejemplo, si conjugo con la letra o con la vocal A, pa, ta, ca, ¿no? O cha, normal, como en castellano, ¿no? Como en castellano. No hay ninguna variante, nada, ¿sí? La aspirada es la segunda variación o segundo modo de articulación. La aspirada es la pronunciación, pero soplando. Por eso se llama aspirada, ¿ya? Hay que soplar. Ejemplo, ¿no? Aquí van a ver, ¿no? Aquí tengo una hoja en mi delante, ¿sí? Si digo pa, nada, ¿no? Pa. Ahora, pa, pa. ¿Notan la diferencia? Entonces, al momento de pronunciar, como si estuviéramos soplando. Pa. ¿Cómo? La letra F más o menos, ¿ya? Pa, ta, ka, ka. ¿Sí? Entonces, soplando, ¿ya? Segundo nivel. El tercero, explosiva. Eso ya hemos dicho hace un momento, ¿no? Es como haciendo explotar algo al momento de pronunciar. A, 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 ¿no? Entonces,
simplemente tomar en cuenta nuevamente el punto de articulación y como si estuviéramos haciendo reventar algo, ¿no? Haciendo explotar algo en ese momento. Muy bien, mañana practicamos esta parte. Para terminar, ¿tienen alguna pregunta? El miércoles, ¿no, Yatichiri? Sí, el miércoles. Recuerden, 3 días a la semana, lunes, martes y miércoles, de 6 a 6:45, hora de Bolivia. Licenciado, buenos días. Una pregunta, licenciado. Adelante, Zoneida. Licenciado, quería preguntarle, usted, es decir, ¿cuánto es la población de Aymara hablantes? Más o menos tiene un número en Argentina, en total, me refiero al total. No tengo ese dato exacto en este momento. ¿Ya? No tengo. Ah, ya. Listo, gracias. Muy bien. Yatichiri nos comentó al principio que las clases serían lunes, miércoles y viernes, ¿correcto? Sí, es correcto. Bueno, Oli, disculpe, muy bien. digo, el libro, ¿dónde podrían conseguirlo? Ya, hoy día al WhatsApp, a los grupos mando, ¿ya? Los que quieren. Recuerden, es voluntario, ¿ya? Gracias. Muy bien. Entonces nos vemos el día miércoles. Que estén muy bien. Waleki, hikisinkama, pachauru, hikisiñani. Yatichiri, Hasta luego, gracias. Yatichiri. Sí, adelante. Ah, no era pregunta. Hasta el miércoles. Sin cama.